Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 21 de Mateo. Hoy tenemos un texto enorme. Así como otras veces tenemos un poquito, hoy tenemos bastante, así que vamos a correr. Y había algunas personas que me decían, ¿por qué no lo cortas? Porque luego lo vais a ver, es toda una argumentación, todo lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, de nuevo, eso luego ya se lo decimos a Jesús, porque ha hecho esta argumentación tan larga. Pero Mateo 21, a partir del versículo 23 hasta el capítulo 22, versículo 14, es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿vale? Vamos a estar viendo una trampa mortal que le tienden, de estas que sabían hacer muy bien los líderes religiosos, un portazo que le dan a Jesús, y vamos a ver de qué manera Jesús sale airoso de este portazo. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice así: cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaban, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os contestaré, también os diré qué autoridad tengo, con qué autoridad hago estas cosas. Perdón, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegando al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: no, yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: al primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis para creerle. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con muros y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Y arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de la heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable, y arrendará la viña a otros labradores que paguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga los esparcirá como polvo. Al oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque lo tenían por profeta. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos, diciendo: venid, decid a los que han sido invitados: ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos, animales cebados, y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos, reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de las bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Vamos a hablar.
Señor, muchas gracias por la sabiduría de tu Hijo Jesucristo, gracias por lo que tú nos revelas a través de estas parábolas que Él da. Te pedimos que tú nos ayudes a entenderlas y que tú nos ayudes a entender también nuestra condición delante de ti en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, pues, ¿recordáis cómo había quedado la cosa entre los fariseos y los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos y Jesús el último día? Había habido una multitud que estaban aclamando a Jesús como su Mesías, ¿recordad? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y luego unos muchachos. Jesús había hecho pruebas de que era el Mesías, sanando a los ciegos y a los cojos, limpiando el templo de las personas que estaban allí aprovechándose de la piedad de la gente para hacerse ricos. Y ellos les habían dicho, ¿pero te das cuenta, Jesús, de lo que están diciendo? Te están llamando Mesías. Y Jesús estaba diciendo, sí, claro que me doy cuenta, porque ellos saben bastante más que vosotros, tan listos que sois. Así que se habían quedado con ganas de guerra, con ganas de batalla, los líderes religiosos. Cuando Jesús volvió, después precisamente esa misma mañana en la que había secado la higuera que hablábamos el otro día, Jesús volvió al templo. Y entonces los líderes religiosos le llevaron aparte y le hicieron una pregunta. Bueno, aparte no, supongo que se lo harían delante de todo el mundo, porque además él estaba enseñando en ese momento y ellos querían que la gente supiera lo que Jesús iba a responder a eso, porque era una trampa. Esta pregunta era en sí una trampa. Le dijeron, ¿con qué autoridad estás tú haciendo estas cosas? ¿Por qué era una trampa? Porque si Jesús decía, yo hago estas cosas con la autoridad de Dios, era muy fácil que ellos lo pudieran tergiversar y presentarlo delante de las multitudes, haciendo ver que él estaba blasfemando. Pero sin embargo, si él decía que la autoridad venía de los hombres, entonces la gente no querría seguir a un Mesías cuya autoridad venía de otros hombres. Además, el tema de la autoridad era algo bastante que tenían bastante enfrascado los judíos en cuanto a qué significa. Fijaos, el término, la palabra en hebreo autoridad, viene de la misma raíz que viene la palabra enlazar. Para ellos, alguien tiene autoridad solo si la recibe de alguien que tiene autoridad. Nadie puede tener una gran autoridad si no ha sido nombrado por alguien que tiene una gran autoridad. ¿Vale? Entonces ellos tenían, por ejemplo, largos linajes de rabinos, de tal manera que un rabino le daba la autoridad a uno de sus discípulos y a uno de sus discípulos. De hecho, de ahí viene gran parte de la enseñanza católica del papado, de la línea apostólica del papado. Entonces, ellos lo que le estaban diciendo es, tú para decir que eres Mesías, estás reclamando una gran autoridad, una grandísima autoridad tan grande, que no te la puede dar nadie que no seamos nosotros. Porque nosotros somos los jefes del templo. Somos los que tenemos la máxima autoridad sobre Israel. Tú eres un mindundi. Si nosotros no te damos a ti la autoridad, si nosotros no te damos a ti las llaves, tú no puedes ser el Mesías, porque solo nosotros podemos decidir quién es. Esa autoridad tan grande solo puede venir de nosotros, que somos la máxima autoridad. Así que diciendo esto, ellos realmente le estaban dando un portazo a Jesús, diciendo, tú no puedes ser, porque nosotros decidimos que tú no seas, porque tú no respetas las tradiciones de los ancianos. Así que Jesús les responde con otra pregunta, también siguiendo la costumbre de los rabinos. Ellos normalmente respondían una pregunta con otra. Jesús les dice, mira, yo voy a hacer una pregunta a vosotros, a ver qué os parece. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? No era una pregunta al azar la que Jesús estaba lanzando. Porque Jesús le estaba preguntando también por la autoridad de Juan, por una parte, pero también, ¿recordáis quién era el que había bautizado a Jesús? Era Juan el que había bautizado a Jesús. Era Juan el que había señalado a Jesús y le había dicho, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Juan el que había dicho, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Era Juan el que le había cedido su autoridad a Jesús, para lo que había empezado Juan, que fuera el que lo culminara Jesús. Así que tenía mucho que ver con la autoridad de Jesús hablar del bautismo de Juan. Pero además también Jesús le estaba tendiendo otra trampa al estilo de la que estaban teniendo los líderes a él. ¿Por qué? Ellos mismos lo reconocen en los siguientes versículos. Dice el versículo 25, ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, entonces la multitud se nos echará encima, porque ellos tienen a Juan por profeta, ellos piensan que Juan es el gran profeta. Así que, ¿qué decimos? Madre mía, menuda trampa, un poco una cucharada de su propia medicina. Y ellos entonces, pues, dicen, no sabemos, no sabe, no contesta, mejor no me meto en este fregado. Y Jesús
en un principio, o por una parte les dijo, vale, pues entonces yo no os digo de dónde viene mi autoridad, pero por otra parte sí se lo dijo en forma de parábola. ¿Recordáis cuando hablábamos de las parábolas? En el capítulo 13 de Mateo, los misterios del reino, que estaba diciendo Jesús. ¿Por qué él hablaba en parábolas? ¿Para qué? Viendo, no veáis, entendiendo, para que escuchando no entendáis. Es decir, era un lenguaje en clave, para que solamente las personas a las que se les enseñara el significado pudieran entender, pero el resto no lo entendieran. Era una manera de juicio, una manera por la que Jesús estaba juzgándoles. Ahora ya no iba a hablar abiertamente. Y esto es lo que él dijo. Él dijo 3 parábolas para que ellos entendieran cuál era su condición espiritual. Básicamente estas 3 parábolas son como un espejo para que se vean estos líderes religiosos. Vamos a por la primera. La primera parábola la encontramos a partir del versículo 28. Jesús dice, un hombre tenía 2 hijos y una viña. Este hombre trabajaba en la viña y fue a sus 2 hijos y les dijo, venid a ayudarme a trabajar en la viña. El primero de los hijos estaba allí jugando a la PlayStation, o estaba tumbado echando una siesta, o haciendo algo que no le apetecía en ese momento, y no, papá, yo no quiero ir. Abuelo, váyase usted a trabajar lo que quiera, a mí déjeme en paz. Así que le dijo que no. Pero el segundo hijo le dijo, sí, además le dijo, sí señor, le habló de usted, yo iré, padre. Muy respetuoso, muy correcto. ¿Qué pasó al final? Cuando llegó el tiempo de que era la hora de ir a trabajar, el primer hijo se arrepintió de lo que le había dicho a su padre. Y pensó, ay, mi pobre padre, ahí trabajando él solo. Y fue y le ayudó a trabajar a su padre. Pero el segundo hijo no fue. Le dio igual, él simplemente con la apariencia de decir a su padre, sí voy a hablarle de usted, ya lo tenía por satisfecho. Y Jesús le preguntó a los líderes religiosos, ¿quién obedeció a su padre? ¿El que parecía que sí, pero luego no? ¿O el que parecía que no, pero se arrepintió y luego sí? Y ellos dijeron, pues el primero, es decir, el que primero no y luego sí. El primer hijo fue el que obedeció a su padre. Y Jesús les dijo, muy bien, lo habéis dicho, maravillosamente bien. Versículo 31. En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Vosotros que habláis de usted, vosotros que decís Señor, vosotros que tenéis tan buena planta y parece que sois los santos del lugar, que sois los de más alto standing y los que miráis por encima del hombro, a los otros que son unos pobrecitos, unos pecadores, unos que a vosotros no llegan ni a la suela de los zapatos, sois como el segundo hijo que no obedeció a su padre. Sin embargo, los que dicen que no en un principio, las rameras, los recaudadores de impuestos, ¿recordáis lo que hablábamos de los recaudadores de impuestos? Estas personas traidoras que se habían vendido a los romanos. Lo peor de la sociedad de los judíos. Ellos sí entran en el reino de Dios. ¿Por qué ellos sí entran en el reino de Dios? Porque ellos han escuchado a Juan, que predicaba el bautismo de arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ellos se han arrepentido. Así que vosotros que pensáis que tenéis las llaves del reino, ¿sabéis quiénes son los únicos que van a entrar en el reino? Los que se arrepientan. Y vosotros estáis demostrando con creces que sois como el segundo hijo, que no os arrepentís. Pero os voy a decir más. Segunda parábola. Había un hombre que tenía un campo y quiso edificar una viña en ese campo. Edificar una viña es una inversión importantísima, ¿eh? Además, este hombre lo quiso hacer muy bien. Él preparó el campo, él edificó un muro alrededor para que no entraran animales salvajes, él puso el regadío, él edificó una torre para poder vigilar, también para que duerman los que están allí trabajando, contrató a unos trabajadores. Una viña, cuando tú plantas una viña, al menos 4 años, no produce nada, solo está creciendo la planta, pero no produce, no puedes vender nada, no sacas beneficios. Este hombre estuvo 4 años manteniendo a los trabajadores a pérdida pura. Y llegó, claro, cuando él contrata a los trabajadores, firma un contrato con los trabajadores, para asegurarse que si él está invirtiendo tanto dinero, tanto esfuerzo en algo, cuando llegue el tiempo de recoger los beneficios, que él pueda recoger los beneficios que le corresponden. Así que llegó el tiempo, pues quizá el 5.º año, y el hombre envió a sus siervos para recoger el fruto de tanta inversión con la que había hecho.
Y entonces los trabajadores que estaban allí hablaron entre ellos y dijeron: nosotros hemos estado aquí tanto tiempo trabajando para esta viña, 4 años llevamos, para que ahora venga el opresor burgués, hablando así un poco comunistas ellos, para que luego venga el opresor burgués y nos quite el fruto de nuestro trabajo. Así que esta viña es nuestra, porque nosotros la hemos trabajado. No solamente le dijeron que no al dueño, sino que agarraron a los siervos que había enviado. A uno le dieron una paliza, a otro le clavaron un cuchillo y lo mataron, y a otro le empezaron a tirar piedras, lo dejaron medio muerto tirado al lado de un camino. Y cuando se enteró el dueño fue como: ¿pero qué están haciendo? ¡Tenemos un contrato! El hombre tuvo mucha paciencia, y después de la terrible respuesta que había recibido, y habían asesinado a algunos de los suyos, el hombre tuvo paciencia, se serenó y dijo: voy a enviar un grupo más grande de siervos, pero esta vez van a llevar el contrato, para que ellos vean que ellos han firmado, que ellos me tienen que dar la parte que me corresponde. Esta viña es mía, yo he invertido muchísimo en ello, tengo que sacar los beneficios. Así que fueron otra vez otro grupo más grande de siervos. Cuando llegaron donde los trabajadores, hicieron exactamente lo mismo. Según le vieron, empezaron a tirar piedras, a tirar cuchillos, los reventaron. ¿Y el hombre ya qué hace? No están respetando mi autoridad, no están respetando mi señorío sobre este lugar, sobre el trabajo, sobre la inversión que yo he hecho. Así que para que respeten mi autoridad voy a enviar al máximo representante de mi autoridad, al que es como yo, con mi misma autoridad, representando mi autoridad delante de este sitio que es mío. Voy a enviar a mi propio hijo. Y envió a su propio hijo para que hablara con estos trabajadores y les hiciera ver que él es el que tiene la autoridad sobre ese lugar y no los trabajadores. Los trabajadores estaban usurpando ilegalmente y legítimamente esa propiedad. Y cuando los trabajadores vieron que venía el hijo del dueño, ¿sabéis lo que pensaron? El dueño ha muerto, ahí viene el hijo a reclamar su propiedad. Si nosotros ahora mismo lo matamos, lo dejamos fuera de la viña, que no lo encuentre nadie, cualquier juez nos va a dar la propiedad a nosotros. Seremos los dueños legítimos de este sitio y ya dejará de darnos la brasa a este hombre enviándonos a la gente, a los siervos. Así que fueron donde el hijo y allí mismo lo mataron. Y Jesús les dice: ¿qué debería hacer el hombre? ¿Qué debería hacer? Y ellos les dijeron: 2 cosas debería hacer. Los líderes religiosos le responden, llevará a esos miserables, versículo 41, a un final lamentable. Estos miserables tienen que pagar por lo que han hecho, pero pagar hasta el último céntimo. Esto no puede quedar así. Y número 2, arrendará la viña a otros labradores que paguen sus frutos a tiempo. Muy bien, habían respondido muy bien los líderes religiosos. Jesús les contestó con un salmo, una pieza del Salmo 118. ¿Recordáis el Salmo 118? Lo estábamos viendo la semana pasada y la anterior. Hoshiana, ¿recordáis? Al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este salmo que se cantaba en la festividad de los tabernáculos, estábamos diciendo que fue lo que le cantaron a Jesús cuando entró a Jerusalén. Este mismo salmo es el que Jesús cita. La piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido. ¿Veis que Jesús está enlazando la figura de los labradores malvados con la figura de los constructores? ¿Y a quién han desechado los labradores? Al hijo. Y esta es la piedra. ¿Y saben lo que les dice? Versículo 44. El que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los labradores han desechado al hijo. Los edificadores han desechado a la piedra. Pero ¿sabes? Esta piedra es la que no va a consentir que nadie que le deseche quede con vida. Esta piedra es la que va a traer justicia. Esta piedra es la que va a traer a cada uno a cuentas. Así que estos teólogos tan experimentados y tan sabios, ¿qué es lo que estaban entendiendo de esta parábola que Jesús les había dicho? Pues para empezar, de hecho, la manera en la que Jesús explica cómo el dueño prepara esta viña es exactamente la misma que Isaías en el capítulo 5 habla de la canción de la viña del amado.
en la que Dios prepara una viña que es tan maravillosa, pone el cerco alrededor y hace la torre y lo prepara todo. Dice, por ejemplo, capítulo 5, versículo 7 de Isaías: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Así que, ¿qué es lo que ellos estaban entendiendo de esta parábola? Número 1. De hecho, Jesús se lo dice. ¿Cuál es la viña? La viña es el reino de Dios, versículo 43. El reino de Dios os será quitado. Vosotros no vais a entrar al reino de Dios. El reino de Dios ha llegado de una manera inesperada, pero está aquí. Ahora, vosotros no vais a entrar a la plenitud del reino de Dios. Cuando el reino de Dios llegue con toda su plenitud, en manera física, vosotros no vais a estar dentro. No lo vais a estar. Os va a ser quitado. ¿Quién es el dueño? ¿Quién está hablando en Isaías? ¿Qué es el dueño de la viña? Es Dios mismo el dueño. ¿Quiénes entendían ellos que eran los siervos enviados para que cumplieran las condiciones del pacto? Los profetas, ¿verdad? Una y otra vez Dios envía a lo largo de cientos de años profetas con el pacto de Dios, igual que ellos iban con el contrato y diciendo: cumple las condiciones del pacto. Y aunque ellos estaban incumpliendo las condiciones del pacto que Dios había hecho con ellos en Sinaí, Dios seguía cumpliéndolas y Dios seguía amándolos y Dios seguía dándoles bendición, aunque ellos una y otra vez estaban desechándole, matando a los profetas, a los que él enviaba. Dios seguía siendo misericordioso y paciente con ellos. ¿Quiénes eran los trabajadores malvados? Ellos lo entendieron perfectamente. Más adelante, en el versículo 45, dice que ellos saben quién es. ¿Quiénes son los labradores? Ellos. Los líderes religiosos, los líderes de la nación, estaban usurpando la autoridad que venía de Dios, y ellos ilegítimamente se habían apoderado de ella, y una y otra vez no solamente desechaban la autoridad de Dios, sino que estaban atacando y matando y apedreando y destruyendo a todas las personas que estaban denunciando esa tropelía que ellos estaban llevando a cabo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Él es el Hijo. Él es la piedra. Así que de una manera, veis, con esta historia, Jesús estaba contestando a su pregunta. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús? De Dios mismo, del Padre. Y Jesús con esto también les estaba lanzando una advertencia. Cuidado con ir en mi contra. Cuidado con desafiar mi autoridad. Porque Jesús es como esta piedra que ha sido desechada por los edificadores tan sabios, tan inteligentes, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, la piedra sobre la que todo se edifica. Y cualquiera que vaya en su contra va a ser destruido, molido. Y no solamente eso, dice más, dice que cualquiera que sea indiferente hacia esta piedra, también va a ser aplastado por la piedra. Con Jesús no caben medias tintas. O estás con Él, o estás en su contra. O Él te bendice, o Él te aplasta. No hay más. Así es. Y aún hay otra parábola. Había un rey que casó a su hijo. En estos tiempos y en los judíos, ya hemos hablado alguna vez de esto, el rito, el tiempo del casamiento duraba más de un año, ¿vale? No estaban todo el año de ceremonia o de festejo, pero tenían un tiempo de festejo al principio, cuando se comprometían, y luego tenían lo que se llama el año del desposorio, que era un tiempo en el que legalmente estaban casados, pero no estaban casados, no podían vivir juntos ni tener relaciones ni nada, y luego todo culminaba al final con una gran ceremonia y un gran banquete, y es a este banquete a que se está refiriendo. Es decir, el rey había preparado todo para tener un colofón de oro para el matrimonio de su hijo. Y él lo preparó todo, era un rey que lo quería tener todo perfectamente preparado, trajo a las mejores reses, mató a los mejores animales, contrató a los mejores chefs con estrella Michelin, lo preparó todo perfectamente para que vinieran la flor y la nata de la sociedad, las personas más ricas, más pudientes, más importantes. Aquella iba a ser la boda del siglo. Así que ya estaba todo preparado y envió a sus siervos a donde los afortunados que iban a estar en la boda del hijo del rey, a la boda del príncipe, y que vinieran y que disfrutaran.
Y uno le dijo, no puedo ir porque es que, mira, manda ahora para Hacienda ahora. No puedo ir, lo siento. Y otro le dijo, no puedo ir porque es que tengo que ir a cosechar, a plantar unas plantas, y entonces no puedo ir. Estaban poniendo excusas tontas. No es que tengo un negocio, es que tengo que ir excusas tontas, pero no solamente rechazaron, le hicieron este feo tan terrible a todo lo que había preparado el rey con toda su ilusión para su hijo, sino que además a las personas que el rey había enviado para decirles, venid, disfrutad de la fiesta del hijo del rey. Los agarraron, los pegaron, los mataron. ¿Qué va a hacer el rey con estos? Pues lo que literalmente vemos que hace el rey es, les declara la guerra a esos miserables. Ellos inmediatamente no son tenidos por dignos de estar a la boda del rey. De hecho, no son tenidos por dignos ni siquiera de seguir viviendo, de seguir respirando. El rey les declara la guerra, envía a sus ejércitos, los pasa a todos a cuchillo e incendia las ciudades donde viven. Estos asesinos no van a volver a hacérmela otra vez. Se ha acabado. Esta es la justicia del rey. Pero el rey ya tiene todo preparado. Ya está, el guiso está caliente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se echa a perder todo? De eso nada. El rey manda a sus siervos que vayan por todos los caminos, que busquen a la gente que no tiene otra cosa que hacer, tanto buenos como malos, y que vengan y disfruten de la exuberancia, del dinero, de la gloria, de la misericordia del rey. Así que van por los caminos. ¿Sabéis quiénes estaban por los caminos? Lo que hoy es la oficina del paro, entonces eran los caminos. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando hablamos en el capítulo 13 de la parábola de los labradores? Cuando estaban en el camino y fue el primero, y fue a primera hora y a segunda hora, estaban en el camino esperando que alguien les contratara. Los que no tenían otra cosa que hacer, los que no tenían dinero, los que no tenían algo que llevarse a la boca, estaban en los caminos. ¿Sabéis quién más estaba en los caminos? Las prostitutas estaban en los caminos. Las personas que habían sido desechadas de la sociedad, los asesinos estaban en los caminos, porque no eran aceptados en ningún sitio. Las personas que vivían los parias, vivían en los caminos. Y allí van los siervos. Venid a disfrutar de la bondad del rey. Venid a disfrutar de las bendiciones del rey. Y allá que fueron y se llenó de comensales el salón de ceremonias. Yo supongo que como estos eran unos pobres sin techo, no tenían un traje de bodas y mucho más para ir a la boda de un rey. No tendrían más que su muda harapienta. Así que yo supongo que el rey incluso les vestiría, les daría las ropas para que ellos pudieran estar bien vestidos a la boda del rey. Así que creo que esta es la razón por la que el rey se extrañó mucho cuando estaba en la ceremonia, en el festejo, y vio a uno que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, porque tú estás aquí, en mi presencia, a la boda de mi hijo, vestido con esos harapos. ¿Te das cuenta que hueles mal? ¿Aquí a la boda de mi hijo? El hombre no supo cómo responderle. No sabía cómo responderle, porque no tenía ninguna respuesta. Porque el rey le había vestido. Y él no quiso aceptar esa ropa del rey. Así que el rey mandó a sus siervos que le ataran las manos y los pies y lo echaran a las tinieblas de afuera, porque allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque, versículo 14, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué es lo que significa esta parábola? Pues creo que es evidente que las primeras personas a las que se les llamó son como los trabajadores malvados de la anterior parábola, ¿verdad? Son los líderes de Israel. Son la flor y la nata, la crème de la crème, las personas más importantes, los judíos de judíos, los hijos de Abraham. Y Dios preparó todo para el reino de Dios. Y cuando ha llegado el reino de Dios, Dios envía a Juan el Bautista diciéndole, arrepentíos y venid, ya es el tiempo que vengáis a disfrutar de la misericordia, de las promesas, de la bondad de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Bueno, tenían 1000 cosas más que hacer, mucho más importantes que entrar en el reino de Dios. De hecho, a Juan el Bautista lo mataron. Entonces el rey se enfadó un montón. Entonces Dios se enfadó un montón. Y creo que de hecho tanto el cumplimiento de esta guerra que Dios hace en contra de ellos, como de cuando les castiga el final de la anterior parábola,
Jesús está hablando de lo que ocurrirá más adelante. En el año 70 después de Cristo, cuando los romanos atacan Jerusalén y la aplastan, la reducen a cenizas. Lo veremos en el capítulo 24. Pero Jesús dice que hay que salir por los caminos a buscar a las personas que no tienen más ni oficio ni beneficio, a las personas malvadas, a las prostitutas, a los publicanos, a los asesinos. ¿Quiénes son esas personas? Yo soy esa persona, ¿eh? Tú eres esa persona. Personas que hemos sido invitados a entrar en el reino de Dios por la pura misericordia del Rey de Reyes. Amén. No por nada que nosotros hayamos hecho. Los que en un principio tenían la invitación para ir, los que eran los grandes invitados, personas de postín, ellos no fueron dignos, porque no aceptaron las condiciones para entrar. Pero ahora Dios invita a muchos, dice que muchos son llamados. Y cuando dice muchos, dice todos son llamados. Es por eso que Cristo nos envía a predicar el Evangelio a todas las naciones. Es por eso que Cristo nos dice que hablemos con todas las personas que estén a nuestro lado. Porque todos son llamados. Pero pocos escogidos. Y creo que se refiere a este hombre que estaba allí en la presencia del rey, con sus harapos, oliendo mal, muy mal. Uf. El rey les había dado un traje, pero no se lo puso. No sé si el rey le había dado un traje a este hombre, o esto es una cosa que yo supongo, pero ¿sabes si sé una cosa? Y es que el Rey de Reyes a nosotros sí nos ha dado unas vestiduras de justicia, para que nosotros nos vistamos con ellas. Solamente podremos estar delante de la presencia del Rey de Reyes si nosotros nos vestimos con la justicia de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Confiando en Él como nuestro Salvador. Quitándonos nuestros harapos y nuestras vestiduras malolientes, nuestra maldad, nuestra perversidad, nuestro egoísmo, nuestra rebeldía, y dejándoselo a Cristo para que Él pague por ello en la cruz. Y en cambio poniéndonos el traje de Cristo. Su justicia, su santidad, nosotros nos lo ponemos. Y entonces estamos a bien delante de la presencia del Rey. Entonces podemos entrar al reino de Dios sin ningún miedo. Pero las personas que quieran entrar al reino por su propia justicia van a ser como alguien que está oliendo mal delante del Rey. Y el Rey no lo va a admitir, y el Rey le va a agarrar y le va a sacar a las tinieblas de afuera, al lago de fuego eterno, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que los líderes religiosos estaban desechando a Jesús porque le decían a Jesús que él no tenía autoridad. Ellos estaban dándole el portazo a Jesús porque decían que Jesús no tenía autoridad para ser el Mesías, para inaugurar el reino de Dios. Así que él les responde tres cosas por medio de estas tres parábolas. A ver, líderes religiosos. Número 1. En el reino de Dios solo estarán aquellos que se arrepientan, como el hijo pequeño, no como vosotros. Número 2. En el reino de Dios solo estarán aquellos que acepten a Cristo, que se rindan ante la autoridad del Rey, del dueño, no vuestra. Número 3. En el reino de Dios solamente estarán aquellos que pongan a Cristo lo primero, no sus negocios, no sus cosas, sus campos, no sus excusas. Por lo tanto, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos? Vosotros me estáis dando un portazo, diciendo que yo no tengo derecho a ser el Mesías, porque no me dais vosotros este derecho a ser el Mesías. Pues bien, vosotros pensáis que este portazo me deja a mí fuera, pero al estar cerrando esta puerta, os estáis quedando vosotros fuera. Realmente este portazo os lo estáis dando a vosotros mismos. Os estáis negando el poder entrar al reino de Dios, pensando que me estáis rechazando a mí. Realmente os estáis rechazando a vosotros, pensando que estáis yendo en mi contra. Realmente estáis yendo en vuestra contra. Porque no hay nadie que vaya a poder estar en la presencia de Dios
si no es por Cristo. Así que me gustaría hacernos una advertencia a todos. Ten mucho cuidado de creer que estás a salvo por una razón equivocada. Estar aquí esta mañana no te va a salvar. Llevar en una iglesia desde que tienes uso de razón no te va a salvar. No beber no te va a salvar. No decir tacos no te va a salvar. Pagar los impuestos no te va a salvar. No ser homosexual no te va a salvar. Solamente hay una cosa que te va a salvar. Se llama Jesucristo. Solamente confiando con todo tu corazón en la obra, en la salvación que nos ha regalado Jesucristo por medio de su muerte, esa es la única manera en la que podemos estar delante de Dios y que Él no nos diga, atale de pies y manos y sacale a las tinieblas de afuera. Podemos estar delante del Rey sin oler. Y si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, había algunos líderes a los que Jesús estaba diciendo que no quisieron ir a la fiesta porque tenían que ir a sus campos. Otros tenían que ir a hacer un negocio. Todos tenían excusas. Tú y yo quizá no tenemos negocios. Quizá no tenemos campos. Pero te aseguro que tenemos excusas. Amanta. ¿Cuál es tu excusa para no estar poniendo a Cristo como lo primero en tu vida? Cuando tú tomas una decisión, ya sea una decisión importante o una decisión más o menos pequeña, ¿por qué no tomamos a Cristo como lo primero, la primera variable a tener en cuenta en la ecuación para tomar una decisión? Cuando tú estás angustiado y piensas que todo se ha acabado, cuando tú estás pasando por un mal momento, ¿por qué no decides que Cristo es suficiente para ti? ¿Cuál es la excusa que te hace no vivir como tienes que vivir poniendo a Cristo como lo primero? Me gustaría que estemos pensando esto, porque, como decíamos, Cristo no se conforma con otra cosa que no sea la lealtad absoluta. Así que no solamente debemos parecer cristianos, no solamente debemos hablar como cristianos, no solamente debemos vestir como cristianos, no. Lo importante es arrepentirnos, es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es tenerle a Él como lo primero. El resto viene solo, Él se ocupa. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por ser tan misericordioso con nosotros, por habernos aceptado a nosotros, tan malvados, tan rebeldes, Señor. Tu Hijo Jesucristo nos compara con los publicanos y con las rameras. Y muchas veces, al menos viendo mi vida, Señor, pienso que ha tenido misericordia de mí, por lo menos, con esa comparación, porque soy bastante peor. Señor, ayúdanos a confiar en Cristo, ayúdanos a poner a Cristo como lo primero, ayúdanos a descansar en su justicia, Señor. Tu Hijo es suficiente para nosotros. Te quiero rogar especialmente por si hay alguna persona aquí que nunca ha confiado en tu Hijo precioso como su Salvador personal, que hoy sea el día en el que tome esta decisión. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.